Como siempre esperamos su participación en redes sociales, preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta @encontexto_piso y @carlospinalosa. Mucha expectativa respecto a la reanudación de los encuentros entre la OIT, los patronos, los sindicatos y también el Ejecutivo Nacional había para el inicio de este año 2023 y finalmente vimos ese encuentro entre los involucrados del tema salarial de las distintas visiones del país. Esta, además aclaramos, es la continuación de una serie de conversaciones que iniciaron en 2022, que de allí derivaron la instalación de unas mesas técnicas para abordar varios temas, no solamente lo salarial, también está el tema de la libertad sindical, que es bueno acotar, es un punto importante para la representación de los trabajadores en el país. Margarita fue el escenario donde se reunieron y como mencionamos había expectativa, aclaramos, de allí no iba a salir un aumento salarial, pero sí tal vez podría haber salido una ruta, una mayor claridad respecto a lo que está ocurriendo en torno a esta situación. Terminó la reunión, se va a instalar una comisión técnica, una mesa técnica para seguir en esta discusión respecto a los temas salariales y José Elías Torres está con nosotros en estudio para hablar de esto, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV. Totalmente a la orden. Gracias por acompañarnos. ¿Qué pasó? Porque, como mencionamos, había mucha expectativa de que el venezolano, de esos 5.5 millones de trabajadores del sector público que hoy están ganando menos de $6 al tipo de cambio oficial el día de hoy, tuviesen por lo menos una luz al final del túnel, una idea de lo que va a ocurrir con el ingreso de los venezolanos hoy. Sí. Te corrijo los números, aproximadamente cerca de 4 millones más 5 millones y algo de jubilados y pensionados que también caen dentro de ese número. Que son los más afectados, porque en la administración pública hablamos de bonos, de primas. Esos son los que están sobreviviendo a este supuesto, como dicen ellos, exterminio que pareciera que hay hasta ese sector. Bueno, mira, debo señalar primero que esto no de hace 2 años, de hace un año. Esto es una lucha para que el gobierno tratara de corregir desde el año 2014, cuando vino aquí la primera comisión de alto nivel y que se discutieron unos problemas y entre ellos se logró que se metiera en agenda, pero en aquella oportunidad el tema principal era la violación, la persecución sindical, los detenidos, que era la época donde quizás había más conflictividad en la calle en ese momento. Posteriormente, y brinco al año 2017, cuando se aprueba la comisión de encuesta, que es la máxima órgano de control que tiene la Organización Internacional del Trabajo sobre cualquier país que sea violador en forma reiterada de su convenio. En esta oportunidad, los 3 convenios que se están denunciando, además de los 2 que nosotros eran 7, pero se quedó con 3, que era el 26, que tiene que ver con la forma de cómo se establece, cómo podemos llegar a un salario mínimo que pueda convertirse en una política y no algo puntual. Algo que tú cuando lograras ese aumento en el tiempo, dentro de 2 o 3 meses, puedo decir, me sirve para comprar algo todavía y que hayan los ajustes periódicos que más o menos era la intención que se explicaba. El convenio 87, que es uno de los más importantes, que fue uno de los principales que se movió para que esa comisión de encuesta elaborara ese informe, que fue uno de los más contundentes de la misma OIT y que aquí en América Latina es el tercero en 100 años que se constituye un informe de esa magnitud. Debo señalar que el 144 que tenía que ver la consulta. Bueno, eso se aprobó en el 2017, 2019 vinieron a Venezuela, se concluyó ese informe y resulta de que pudieron entrar en Venezuela porque para poder entrar a la comisión tiene que tener el placer del gobierno nacional. Entraron en abril hicimos la primera reunión y en septiembre hicimos la segunda. En abril lo que se hizo fue la metodología, como reconociendo que ya el avance que pudiéramos decir es que nos reconocimos. Después de más de 20 años. 20 años teníamos nosotros, por lo menos la CTV, de nunca sentarse con un ministro del trabajo a atender los problemas de cara a los trabajadores, comunicaciones, prensa, gritando de la acera del frente, y así pasamos los 20 años. Las manifestaciones en la calle, que nosotros apoyamos todas las manifestaciones pacíficas que se dieron, y resulta que después que nos sentamos, entonces se hizo una agenda de trabajo, la cual la segunda reunión era en el mes de septiembre, que se realizó tal y cual como fue planificada. Ahí hubo algo que hubieron de las 7 centrales en Venezuela, incluyendo la central socialista, la que coincide con el régimen, con el gobierno. Hubieron 3 centrales que se autoexcluyeron porque no estuvieron de acuerdo con la agenda, y acuérdate que cuando se discute algo y ahí la mayoría la aceptan entre los empleadores, los trabajadores en ese momento, bueno, ahí íbamos a desarrollar el trabajo. Ahí no había nada concreto, sino únicamente desarrollar esta temática. Bueno, como te dije, 20 años, eso no se despacha en una semana ni en un mes. Claro. Y dimos la segunda ronda, que en el mes de septiembre ya se hablaron de cosas concretas, que había que instalarse una comisión técnica, una mesa técnica, que con los números, que con los índices
financieros del país que no se publicaban algunos hasta el 2014, teníamos que tenerlo para poder ponernos de acuerdo para un salario, porque ahí no estaba, aquí la OIT no vino a firmar un contrato colectivo, ni vino a decir, mira, que tienen que este monto, pues la OIT es lo que es el regulador, el máximo árbitro en esa discusión que se cumplen las normas y las reglas del juego. Y en eso, si el gobierno lo aceptó y nosotros lo aceptamos y lo aceptaron los empleadores, pues en esa tónica teníamos que seguir nosotros la discusión. ¿Avanzamos? Sí, logramos sentarnos, logramos discutir, logramos imponer una agenda en el sentido de que había que desarrollarla, y ahora viene la tercera reunión, que es la que se acaba de dar. Nosotros dijimos en un comunicado previo a eso, cuando me preguntaron unos periodistas que habíamos logrado el avance, y le dije, además de aclarar algunos conceptos, podemos decir que hemos avanzado si acaso un 10-15%, porque debo decir que en el convenio 144 medianamente se dieron algunas informaciones, empezaron a pasar algunos indicadores a tiempo, no de un día para otro. En fin, eso debemos reconocer, pues, que mejoró levemente. Y, bueno, el acceso a la información. Al acceso a la información, ¿no? De algunas informaciones, porque todos no fueran, pasaron las informaciones, pero no eran la adecuada y la necesaria para establecer, y así lo hicimos saber. Creemos que entonces ahí empezamos un poco atrasado, porque esa comisión técnica para discutir, revisar y evaluar el salario mínimo, debería estar esa comisión como mínimo en el mes de noviembre funcionando. Ahí perdimos un par de meses, si se quiere. En este momento nadie dijo, por lo menos no recuerdo, la organización nuestra no lo hizo, no lo leí, algunas personas que empezaron a hablar sobre algunos traviesos, que empezaron a hablar de montos, que 1.600, que 900 y otros que 50. Bueno, me parece que ahí hubo y me disculpen la expresión, una diarrea de declaraciones, quedando que era la expectativa o algo por el estilo, cosa que creaba unas falsas expectativas abajo. Nosotros dijimos de que íbamos a tratar de meter el salario mínimo per se, porque creemos y seguimos creyendo y exigimos que aquí tiene que haber un decreto en este momento o una revisión de un salario mínimo de emergencia que permite medianamente aliviar la carga, aliviar la mesa del trabajador, aliviar la salud, aliviar la nevera del trabajador, y eso creemos que puede ser mientras el mes que falte, que podamos concatenar los números con la realidad, podamos tener esa mesa técnica con unos resultados que el gobierno, que el presidente, que es el que tiene la facultad, para que no sigan diciendo que le pretendemos que tenga la facultad, él tenga para decretar lo que tenga que decretar en base a las recomendaciones que él aceptó. Porque al aceptar la comisión técnica, en la comisión, está sujeto entonces a aceptar las recomendaciones que se le vayan a hacer. Bueno, total, ahí es donde puede ser que en este momento, pues durante los 4 días, unas discusiones bastante duras, fuertes, donde hubo momentos bastante difíciles, temor inclusive de que se levantara la mesa, e hicimos el esfuerzo, la misma OIT hizo el esfuerzo, de que había que seguir, porque creemos que debemos seguir discutiendo, creemos que podemos acercarnos, y creo que esta nueva campanada, este nuevo round que vamos ahorita en estos meses, que quedamos en conversar algunas cosas, una agenda, ya apenas terminó el jueves y ya hoy en la mañana nos estaban llamando ya para unas reuniones que han quedado previstas. ¿Cuáles son las reuniones? Se va a instalar, se tiene que instalar instancia, la mesa o instancia, o el nombre es el gobierno. Claro, lo importante es que se logre. Mesa no, que sea instancia, bueno, está bien, llámalo como lo llama, pero nosotros ya tenemos los números, nosotros estamos preparados para dar números. Pasa que no lo podemos soltar porque eso es producto. Queremos saber qué están pensando los empleadores, qué están pensando las otras centrales. Y pensamos estos días hacer unas reuniones para decir, coincidimos, por favor, no es cuestión de mediatismo, que yo soy el protagonista. Aquí el protagonista tiene que ser esos trabajadores que están esperando, que están desesperados por el problema, ya eso no aguantan más. Entonces esperamos nosotros tener algunos números y hablar con otros sectores que no están en la mesa, que yo creo que deberían tener la mínima humildad de venir, sentarse y decir, chicos, nosotros no estamos de acuerdo, pero quisiéramos que se manejara esto y estamos abiertos a eso. Porque creemos que esto es una acción en conjunta que debemos tratar de empujarla y no decir cosas por complacer a algunos actores políticos, porque pareciera que jugaran más a un interés político que el interés de los trabajadores, y cosa que nos llama la atención, pero vamos a insistir en esto. Solamente es cuestión de hablar de aquí el lunes, el martes, que ya hay una reunión, el martes ya tenemos la primera reunión, la segunda reunión con el Consejo Nacional Electoral, ya tenemos fecha, para una denuncia que hicimos, que sí, ellos dicen que hagamos las elecciones, pero cuando hacen a renovación de autoridades la renovación, porque creemos que hay que institucionalizar, reinstitucionalizar el movimiento sindical, las organizaciones, colegios y sindicatos y todo, y la CTV está ganado para la idea. Pero le hemos demostrado que si no hemos arrancado, después que tenemos un avance allá, que nada más estamos esperando los listados, nos tienen trabajo, no vamos a seguir por lo que dicen, porque ahí tiene lo que le acaba de pasar a la Federación Venezolana de Maestros.
lo hace acatando lo que establece en su estatuto, lo que establece el convenio 87, se tira su proceso de elecciones y nos conseguimos entonces que hay un sector molesto, entonces va y recurre entonces a una impugnación. Creemos que ahí debe haber una decisión contundente que permita decir un mínimo de confianza entonces que ese llamado es serio, claro, que vamos a hacer el proceso de elecciones y vamos a respaldar a los compañeros. Pero la gente quiere salario, la gente, más allá de las elecciones, la gente quiere un monto, porque quiere algo que le resuelva. Te institucionaliza con la legalidad, porque acuérdate que aquí hay un problema. Cuando tú estás en mora, cuando tú eres electoral, tienes algunas facultades y otras no las tienes, claro, para el proceso. Para las discusiones de convenciones. Para discusiones y esto tiene que ir caminando, agarrado de la mano. Y al final, quiero decirte que nosotros públicamente tuvimos que tirar desde allá, en vista que no hubo, como lo dijo la joven, oído sordo a los planteamientos. No que las sanciones impiden, que las sanciones impiden. Eso es una verdad media o una mentira media, como las quieras poner. Porque aquí las sanciones vienen del 2018 para acá y esta tragedia la tenemos nosotros hace 15 años, 10 años, quizás del 2014 para acá que se han acentuado más. Entonces, si hay que hablar, hablamos, ¿cuál es el problema? Pero no me digas a mí que ese es el único fondo, porque es una manera de como decir, tengo este pretexto para hacerlo. Yo no creo que ningún compañero dirigente sindical esté ubicado donde esté ubicado, debe hacer una bandera de eso. Yo entiendo que puedas quizás ayudar a su tendencia, pero eso no puede ser el norte ni el fin de una discusión para no atender la problemática y la incidencia de los trabajadores. Y finalizo en esta parte que además de lo que vamos a tratar sobre la cuestión de las elecciones, se va a revisar también de aquellas retenciones que se están haciendo de las cuotas sindicales de casi todas las organizaciones que no le descuentan el trabajo y no lo hacen llegar a las organizaciones sindicales. Y de alguna manera ahí tapamos ese, pero lo más importante es que hay una instancia que ya está funcionando la semana que viene para revisar, porque fuimos muy duros, muy contundentes, tanto en reuniones bilaterales, tanto con el ministro, porque no se negó a conversar, aquí debo señalarlo, claro, también, con el ministro y en la misma instancia de la OIT, sobre revisar las detenciones y las causas del por qué esos compañeros siguen todavía detenidos. Porque lo agarran por una acción sindical y cuando lo llevan al tribunal entonces le meten otra serie de hechos, como es el caso de instigación del odio o algo por el estilo, esas leyes periféricas que han creado como para tratar de intimidar. Para empezar, que tengan claro que no han intimidado a nadie con eso. Claro. Pero que sí es verdad que no son, como dicen ellos, no es que hay algunos hechos ahí que no tienen que ver con la acción sindical, vamos a revisarlo. Entonces, en eso debo señalar que el ministro, dentro de la cooperación que debe haber entre los poderes, se comprometió en hacer la diligencia para que se hiciera la revisión de los 7, 8. Nosotros tenemos 2 detenidos, pero tenemos como 80 bajo régimen de presentación. Respecto a eso. Aspiramos en los próximos días a revisar eso, porque yo creo que también es una manera de aliviar a esa familia, tener al padre de familia en su casa y que si va a ser enjuiciado por X cosa que sea en libertad. Nos toca despedir. ¿Y el salario? Porque hablamos de libertad sindical, hablamos de renovación, hablamos de libertad de detenidos por temas sindicales. El gobierno se niega rotundamente en este momento a establecer los salarios por lo que te estoy diciendo. Nosotros dejamos a nivel nacional, público, en una correspondencia que insistimos en el salario y creemos que el salario tiene que lograrse o ya sea con las mismas manifestaciones de calle que la apoyamos, tendrá que haber tanta presión de calle por la vía pacífica como tanta mesa que sea necesario. Pero eso sigue siendo nuestra prioridad en este momento y de ello creo que estos días habrá que revisar y asumir otras acciones y otras estrategias en relación con eso. Rápidamente, un par de comentarios que leemos ya para despedir el espacio. Norma Delgado nos escribe a través de Instagram. Si la OIT no vino a hablar de salario, ¿a qué viene? ¿Cómo cree usted que podemos vivir con $5? ¿Qué quiere que te diga? Si la OIT en cualquier parte del mundo se pelean para que esté presente en este tipo de ser intermediario, cuando tiene unos gobiernos que no respetan las leyes, no respetan su propia constitución, no respetan los actores sociales, debe haber un órgano que esté presente, que trate de, y ya ellos tomarán entonces ciertas decisiones a nivel internacional de presión para esto. La OIT es un papel muy importante. Ojalá que en este momento no se nos vaya, porque sería nos volver a los años aquí del oeste, como pasó en un momento dado, y eso es lo que no queremos. Finalizamos también con Ludewig 1957. Según Jorge Roy, que es un seguimiento para el salario, pregunto, ¿acaso el artículo 91 no está claro? El artículo 91 que habla de la canasta básica. Sí, el artículo 91 está claro, es que el salario debe tomarse como una de las referencias, es la canasta básica. Cuando te hablo de los indicadores,
Como Son le, ese tipo de indicadores como le que están dijimos solicitando. nosotros a la ministra, los indicadores que vamos a tomar aquí no es el que me va a presentar el Banco Central, tiene 14 años que no me presenta, y ya lo dijeron, pero tampoco el del Sendas, Claro. porque es exagerado. Buscamos entonces el que nos interprete y empecemos a discutir en base a eso. Para eso hay que llegar, porque no es lo que diga la canasta, o cualquiera que diga, no, es que la canasta básica son tantos, no, hay que verlo, que técnicamente sea el que debe ser correcto y en base a eso tenemos que sentarnos a discutir. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, bueno, y por además brindarnos esta aclaratoria respecto a lo que fue este encuentro con la OIT y que continúan entonces los trabajos ya con las tres partes involucradas y que por supuesto, como mencionamos, es hoy la principal preocupación del venezolano, el ingreso y lo que está ocurriendo con los trabajadores de la administración pública y con los pensionados, que tal vez en la administración pública no se hable de un ingreso de $6 porque existen convenciones colectivas, existen una serie de primas, de bonos que hacen que esos montos puedan ser un poco superiores. No estamos diciendo con esto que resuelven el problema de fondo, pero los más afectados sin duda son los pensionados de este país. Nos toca despedir también ya finalizando la semana, agradeciéndoles como siempre su sintonía y por supuesto invitándolos a que nos sigan en redes sociales. @EnContextoPiso y @CarlosPenalosa. Feliz fin de semana para todos. Nos vemos el día lunes.